Buenas, buenas. Hola Silvia. Hola Marina. Hola. No te esperabas este librito, ¿eh? Hola. Esta novela no te la esperabas en Euforia. Para nada. Me encantó. Hola, buenas, buenas, como dice Silvia. Buenas, Laura, ¿cómo andás? Hola, Kat. Buenas. Ay, qué facha que Bienvenidos, tengo. bienvenidas. Perdón. No, sí, yo soy la reina del desorden en la cabeza. Así Bueno, que- con tus pelos y los míos más o menos, pero vos tenés más lindo. Pero a veces yo digo, ¿por qué no me voy como al otro extremo, no? Estoy como la hermana asesina. Y me dejo como el pelo que haga realmente un revoltijo, en vez de estar como a mitad de camino. Y haces como yo, que hace lo que quiere. No, el tuyo tiene su Hermoso, idea hermoso. No, pero yo hoy que, no sé, qué sé yo, qué pasó con mi pelo. Anduve mucho caminando por el viento y bueno, así quedó. un día hermoso. Buenas, buenas, los que van llegando por ahí. No, este libro fue una sorpresa, te estaba escuchando. Dije, ¿qué pasó acá? Para mí una muy grata sorpresa. La verdad es que no solamente porque me resulta interesante, digamos, ciertos saltos generacionales, epocales, temáticos, de género, sino que realmente me pareció una muy buena novela. Pero ahora quiero también escuchar de qué manera la han recibido. ¿Sí, Karina? Ah, no, perdón. Estaba hablando bueno. solo. Bueno. Si quieren mutearse, así podemos iniciar este encuentro de Euforia con nuestra autora nigeriana, que Nigeria además viene dando, uno porque está de este lado, pero Nigeria viene dando unos importantes escritores ya desde mediados del siglo XX, incluso en los 80, ¿cómo se llamaba? Hay uno que recibió el premio Nobel, se me fue, Soyinka. Soyinka creo que en los 80 recibió el premio Nobel. Digo, hay un movimiento que ya arranca de mediados del siglo XX en Nigeria, que tiene que ver un poco con la postura que la ficción manifiesta, digamos, desde el punto de vista anticolonial, y ahora últimamente se le sumó el feminismo, que es muy importante el modo en que hay alguien que no escucha, pero los demás sí me escuchan, ¿no? Ah, bueno, Sí. entonces, fíjate, no sé quién lo dijo, pero es un problema de tu computadora. ¿Qué quiero decir? Cuando digo Nigeria, en realidad es Nigeria viajando, porque muchos de estos escritores y escritoras, porque no solo la tenemos a nuestra autora, que vamos a ver hoy su novela, sino que también está Adichie, con una que fue muy importante, Americaná. Hay varias mujeres, pero viajantes, quiero decir, que unas se fueron a Estados Unidos a estudiar, otras se fueron a Inglaterra, en este caso ella estuvo en Londres estudiando, pero Bright White volvió a Nigeria, ella es de Lagos, y volvió hasta, digamos, a Nigeria, que es un país que aún, digamos, mantiene vivas sus contradicciones, es decir, muy tradicionalista. Ella misma, yo leí algunos reportajes para el día de hoy también, se casó, es muy cristiana, pero al mismo tiempo le gusta la voluptuosidad, manifestarse físicamente como mujer. Por eso digo, y por otra parte en Nigeria, cosa que aquí no la tenemos tan desarrollada porque lamentablemente nuestros pueblos originarios están más acallados, en Nigeria conviven muchísimos dialectos, ¿no? En este caso, que es el Yoruba, ella tuvo que foguearse con el Yoruba, que es una lengua bastante antigua, ya modificada justamente a través de la oralidad, pero que la hablan casi 33 millones de personas en África, ¿no? Y hay algunas señales en el texto del Yoruba. Vieron que por suerte no está traducido y eso genera una atracción desde el punto de vista de las lenguas que se filtran y que traen otras
otros mensajes, porque la posibilidad de apelar a los dialectos y de incorporarlos a la literatura enriquecen muchísimo cualquier trama, porque más allá de la historia, la lengua tiene huellas, y aquí ella las aprovecha. Hay además en los agradecimientos una mención a esta manera a cómo ella digamos, recibió cierto asesoramiento, ¿no?, a la hora de incluir el yoruba. Pero el yoruba, por ejemplo, ya está en Oyeyemi, en una novela que se llama, creo que no se tradujo tanto de Oyeyemi, en los años, estamos hablando de los años 80, 90, ¿no?, del siglo XX, que se llamaba Mr. Fox, creo. Pero ahí sí había muchísima apelación a lo dialectal, ¿no?, que es tan importante. Bueno, pero antes de ingresar, porque si no después me voy a olvidar, y pedí permiso a Euforia para invitar a todos aquí presentes, tengo 2 actividades en septiembre gratuitas, abiertas, y presenciales, ya que estamos regresando un poquito a los abrazos y a las palabras palpables. Una es muy extraña. Una es pasado mañana, que para mí también es extraña, pero no deja de ser interesante. En el Colegio de Escribanos, que tiene un muy lindo auditorio, ahí en Callao y Las Heras, en Recoleta, en el colegio mismo, en el auditorio del Colegio de Escribanos, vamos a hacer un encuentro de escribanos y escritores. Carlos Chernoff y yo estamos del lado de los escritores, y los 2 escribanos que van, una mujer y Julián Mantelli, que es el que organiza todo esto, son escribanos muy literatos. Pero lo que vamos a trabajar es qué es la escritura para el derecho y para la literatura, ¿no? Un poco la frontera entre el derecho y la literatura en relación a escritura. A mí me gustaba la idea de uno escritura una casa, cuando en el mejor de las situaciones, si puede, y la ficción, en cierto sentido, es la escritura no de una casa, sino de una vida, ¿no? Me gustaba esa frontera. Así que eso va a ser este jueves a las 7 de la tarde, allí en el Colegio de Escribanos, y después, el 29 de septiembre, si no lo conocen, yo les recomiendo que la conozcan, el 29 de septiembre, a las 19:30, en la bellísima biblioteca, esta sí la conozco, el Colegio de Escribanos no lo conozco, la bellísima biblioteca de la Alianza Francesa, si no fueron nunca, es una oportunidad de conocerla, que está en el 2º piso de la Alianza Francesa, sede central, Córdoba y Carlos Pellegrini. El 29 de septiembre a las 19:30 voy a dar una conferencia ilustrada, es decir, con imágenes sobreimpresas en una pantalla gigante, que se titulará París, el otro cielo de Cortázar. Que por supuesto tiene que ver con ese cuento en particular, ¿no?, que se llama El otro cielo, que es justamente el puente entre Buenos Aires y París que establece Cortázar en la ficción. Y de paso, ya con esto termino, si llegan un rato antes, acaba de inaugurar en el 1er piso una confitería chiquitita que se instaló Gontran Cherrier, que es uno de los mejores pâtisseurs, o sea que pueden comer cositas dulces riquísimas, preciosa, parece que uno estuviera en un cuadro de Manet. Así que si llegan un rato antes, pueden ir a la confitería y después 19:30 suben un piso y están en la biblioteca. Así que ya les hice un lindo programa para el jueves 29 de septiembre. Bueno, dadas las coordenadas, vayamos a nuestra novela, que Perdón, Silvia, lo de pasado mañana, ¿a qué hora es? Lo del escribano. 7. A las 7. Listo, 7 de la gracias. tarde. Que va a estar además Carlos Chernoff, que es un muy buen escritor. Y es psicoanalista también, y psiquiatra. Vayamos a Mi hermana asesina en serie, ¿no?, que es además una novela de la que se está hablando mucho. Yo supongo que prontamente estará la película, porque pide película esta novela.
ya tiene a todos los personajes clarísimos, el plot perfecto, está realmente muy pensada en el mejor sentido, ¿no? Porque a veces lo muy pensado cae por estratégico. Aquí no, es un pensamiento narrativo también. Y me alegró muchísimo esta novela. ¿Por qué? Porque desbarajusta todas las tendencias que lamentablemente para mí desprestigian la mismísima realidad. Es decir, las modas, ¿no? Las modas de los femicidios, las modas de las novelas góticas, las modas de cierta cuestión de denuncia férrea. La ficción no puede estar sujeta a esas cuestiones. Y esta es una prueba muy interesante de cómo el feminismo llevado, el discurso feminista es llevado al extremo y se hace lo que en el psicoanálisis existe como nominación. Supongo que algunos de ustedes serán psicoanalistas, siempre en los grupos de lectura hay algún que otro psicoanalista, así que me permito apelar a algunos términos, a hurtar algunos términos, el pasaje al acto. ¿No? El pasaje al acto es cuando ya no es la histeria o ya no es un discurso, sino que se realiza. Y acá tenemos a una asesina, ¿no? Entonces, ya no es un palabrerío, es como, es llevado al límite, ¿no? Es digamos, la sensación insoportable del abuso llevado al límite, ¿no? Obviamente, y cómo está narrado. Fíjense que la palabra, tan bien contado, con viñetas o con escenas, vieron que es una novela que está contada a través de escenas y de casi viñetas por momento, ¿no? Por momentos. Estas escenas y viñetas permiten hacer saltos en el tiempo completamente comprensibles, ¿no? La flecha del tiempo para la narración, como son escenas, ella va haciendo una especie de trueque, que esto uno lo puede incluso realizar de la siguiente manera: uno puede contar una historia de manera lineal, y si se sostiene esa línea, luego apelar a modificar de lugar las escenas, y se sostiene la historia. ¿Mm? Muy bueno lo que dice Marcela por ahí, tan acto que la asesina no tiene discurso, tal cual. Entonces, fíjense que hay, y cada escena además tiene una palabrita, que es con la que se titula lo que podríamos llamar capítulo, que es clave, y la palabrita clave para que esta asesina, digamos, tenga un motivo y configure la serie, es la palabra padre. Y los capítulos con el título padre, que se repiten además, se repite la palabra padre, como si uno casi podríamos poner en los capítulos donde figura el título padre, podríamos poner en vez de padre, causa. De la manera en que está narrado. Y sin embargo, digamos, no deja de ser una novela, por lo menos a mí me pareció una novela, muy tierna, ¿no? Es como un humor negro, tierno, y tan difícil de conciliar la denuncia con el humor y la ternura. O sea, parecen inconciliables, denuncia, humor y ternura. Y aquí Bright White lo logra, ¿no? en esta secuencia. Por otra parte, hay hallazgos fabulosos. Hay un capítulo que se llama Sueño, y en el sueño es como si el sueño le revelara la respuesta. Solo en el sueño aparece la respuesta a todo digamos, esta trama tan siniestra por un lado, inquietante por el otro. Sí, María Laura, ¿querías decir algo? ¿O se abrió el micrófono? Porque se abrió el micrófono.
Bueno. Si quieren, abran, no hay problema, me refiero a decir algo. No hay ningún problema. Después, el fortalecimiento de este vínculo de las hermanas, ¿no? La creación de esta fraternidad de mujeres tan interesante que nos lleva al punto iniciático de los 17 años. Vieron que hay un capítulo que se llama 17 años. ¿No? En ese sentido, es una novela, no sé cómo les pareció a ustedes, pero muy, muy entretenida en su estructura. Cómo se va armando toda la red, y también en su lengua. Hay momentos que son verdaderamente un hallazgo. Hasta incluye dos cuestiones. Por eso digo, es una novela que tiene muchas novedades. Tiene muchas novedades, por ejemplo, pero novedades que no abruman por... miren que yo soy bastante reacia a la actualidad. Y acá en Euforia, convengamos que venimos leyendo novelas de principios del siglo XX, justamente redescubriendo autoras y autores que en su momento no tuvieron el espacio que hoy en día evidentemente interpelan. Sin embargo, esta novela, que es actualísima, no me molestaron los signos contemporáneos, que en otras novelas actuales sí me suelen producir lo que decía al principio, un efecto de anclaje en lo actual, para hablarle a la gente como la gente supuestamente hoy se comporta y se siente identificada con aquello que lee. Acá ella incluye Instagram, un blog, todas las nuevas plataformas, YouTube, y no molesta esa apelación al registro contemporáneo. Está tan bien incorporada a una lengua que no desperdicia para nada esas referencias, sino que las incorpora bellamente, que, chapó, digo, se puede lidiar con lo contemporáneo sin pecar de querer ser actual. Por eso me parece que es una muy buena novela en ese sentido. Por otra parte, ese otro personaje maravilloso, que es el que está en coma, ¿no? Esa idea brillante de contarle todo a quien no puede responder. Lo fabuloso es, en la página 137, la primera frase de la página 137, título del capítulo, Locura, o título de la escena. No sé por qué a mí me gusta llamarlas escenas, porque son realmente escenas más que capítulos. ¿Quién me mandaba confiar en un cuerpo que aún respiraba? Esa frase se la puede haber escrito, digamos, si Flaubert viviese en estos tiempos, la podría haber escrito Flaubert. Es una maravilla. Apenas ella escucha que el otro registró todo lo que le fue contando, ¿no? Y tiene incluso algo hasta de cuentos infantiles, parece como con un resabio de los hermanos Grimm, ¿no? Esta idea del hombre que retorna casi mágico de esa muerte y que en realidad no era más que un recaudador de su voz. Por otra parte, algo que hablábamos con Brenda, la relación entre las hermanas, ¿no? Que parece la fea, la linda, la recluida, la expuesta, ¿no? Muy interesante cómo maneja esa
esa relación. Me hace acordar mucho, quizás porque la estoy leyendo con un grupo en este momento también, a la relación entre dos hermanas que hay en una novela excepcional de Mujica Lainez, que es La Casa, y ahí hay dos hermanas, Rosa y Zulema, que justamente hay una que manipula a la otra, la fea manipula a la bella. Y entre ellas se cuidan de todas maneras del poder circundante para apropiárselo. Pero hay algo ahí también de cuentos infantiles que se cuela en esa relación, ¿no? A mí me hizo acordar un poco, no tan sombrío, ¿no? Pero a la escritura de Agota Christoph, que es así con frases cortas, sin demasiado sentimiento, que el sentimiento lo recibe el lector, pero no está escrito. Y bueno, el tema de los dos hermanos, también con Klaus y Lucas. Claro, también Klaus y Lucas. Justo También. tenía ayer me estaba comentando esa novela y sí, tal cual. Sí. Esa cosa fría, porque cuando hace las descripciones es muy fría. Plantea el hecho, nada más. Sí, igual es interesante cuando, a mí me gusta mucho en esta novela, hay un lujo de detalles, desde un helado que chorrea, hasta una vajilla que la madre le compró a ella para cuando se case, que uno tiembla cuando ve ese regalo de cumpleaños. Que la madre le regala a Yola un juego de vajillas para cuando se case. Uno ya ve todo, la vajilla rota, el marido muerto, todo ve en ese regalo. Detalles del nacimiento, cuando nace, que dice, cuando nace Ayola, página, para que lo tengan presente, 116. Una viñeta, esto es más viñeta porque es brevísimo, ¿no? Es bien cortita. Según la historia familiar, la primera vez que vi a Ayola, pensé que era una muñeca. Que esto es genial, porque es la historia de cuando nace la hermana menor. ¿Qué pasa cuando nace la hermana menor? Como el libro sobre Silvina Ocampo, ¿no? Que hizo Enríquez, Mariana. ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué están viendo los otros hermanos en la hermana menor? Yo me acuerdo cuando yo nací, me dijeron mis hermanos, yo era la menor también, y nací con el pelo todo blanco, 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 y me odiaron cuando yo llegué, porque bueno, venía como a romper la paz familiar de hermanos ya enlazados y establecidos, y todos dijeron, pero nació vieja, porque estaba arrugada y canosa. Y entonces me llamaban la viejita. Hasta los 3 años yo era la viejita. ¿No? Y en este caso, fíjense cómo busca ese mismo efecto. Según la historia familiar, la primera vez que vi a Yola, pensé que era una muñeca. Mamá la acunaba delante de mí y me puse de puntillas, tirándole del brazo para poder verla más de cerca. Era diminuta, apenas llenaba el espacio de la hamaca que mamá formaba con los brazos. Tenía los ojos cerrados y le ocupaban media cara. Su nariz era chata y fruncía los labios todo el rato. Le acaricié el pelo, que era suave y rizado. ¿Es mía? Mamá se rió y el movimiento despertó a Yola, que se puso a balbucear. Sorprendida, yo retrocedí, tropecé y me caí de culo. Mamá, ha hablado. La muñeca ha hablado. No es una muñeca, Corede, es un bebé, es tu hermanita. Ahora eres la hermana mayor, y las hermanas mayores cuidan de sus hermanas pequeñas. Está todo dicho ahí, el pacto establecido, tácito. Claro, perdón, ahí selló el pacto que va a llevar de por vida, porque
contra todo pronóstico, contra la marea, ella va a defender a la hermana y va a estar para cuidar a la hermana. Es terrible el mandato que le pusieron ahí. Exactamente. Y a lo que vos dijiste antes de la vajilla, el peso de esas tradiciones, ¿no? O sea, que eso es lo que yo ahora me acordé de, que en esta época, porque es muy actual la novela, que ya las madres no le hacen el ajuar a las hijas, o sea, no existe, o sea, ni a mí me lo hicieron, ni a ver, que la madre le esté comprando para cuando se case, o sea, es transportarnos a otro mundo, no conocemos el mundo, es realmente... Nigeria de esta época es así, no lo sabían. Tiene todas las contradicciones, porque por un lado es una ciudad muy moderna y por el otro lado es terriblemente tradicionalista. Exactamente. Después está la relación interesantísima con Tade, o Tade, como lo quieran llamar, que está ahí un poco también en el medio, ¿no? Dividiéndolas, y la manera en que se relaciona con cada una de ellas, más allá de la resolución final. Sí. ¿Ese no es un punto de inflexión entre ellas dos? Ese personaje es un punto absoluto. A mí lo que más me gustó es lo perturbadora de la novela, con la naturalidad de lo que la hermana se toma los crímenes. Hay algo como de natural en eso, que es lo que más me molestó. ¿Te molestó? Era como perturbador, porque decís, pero no importa, ahí va a limpiar otra vez, ahí va... Eso para mí fue genial, es genial para mí. Claro, pero ahí está un poco el gore, lo que se llama gore, ¿no? Como en relación a los géneros. Una posibilidad de... Eso es la ficción, ¿no? O sea, la gracia de la ficción es poder acelerar y llevar a un extremo sin que eso signifique ningún tipo de prejuicio ni calificación. Y produce cierto humor, el humor de un morbo casi infantil. Estoy cuidando el enchastre de mi hermana, ¿no? Y acá me encanta esto cuando dice, yo siempre estoy de su lado, es solo que tiene demasiados lados. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Hay muchas frases interesantes. Sí. No, que pregunté en qué página estaba, Marina. 108. Más o menos por la mitad. Antes de la mitad. Eso, Silvia, está en la contratapa, que dice, tiene un serio problema con sus novios. Cuando se cansa de ellos, cuando la decepcionan, o a veces sin motivo, los mata, como si fuera un problema más. O sea, tengo un problema, me quedé pensando en esto de la ficción, de que se puede como considerar como un pequeño problema de decir, bueno, me cansé y mato a uno, mato al otro, y ahí arranca, sin tener una moral, un juicio de valor, ¿no? Como que es un hecho más de la ficción. Eso es lo que a mí más me divirtió de esta novela. Claro, tiene esa cuestión divertida. Igual hay algo interesante, porque si bien parece una respuesta feminista desde el punto de vista, bueno, los hombres hay que matarlos a todos, ¿no? O sea, no hay solución, no hay otra solución. Es la solución final del menosprecio de la historia, ¿no? Es como un juego, juega con eso. Sin embargo, en el capítulo que les dije, que quizás nos está dando una respuesta, que es Sueño, en la página 139, ¿no? Sueña ella con Femi, que es uno de los principales, ¿no? Las principales víctimas. Además hay algo, yo no sé, quizás peco de etimologías que no corresponden a los nombres elegidos por la autora en inglés, ¿no? Pero todas las palabras me hablan de algo. Por ejemplo, mutar, que es aquel que recibe la confesión de la hermana, el que está en terapia intensiva, digamos, supuestamente vegetativo, mutar, ¿no? Como muteado. Es como que hice una lectura en la traducción que me servía también para jugar con la propia palabra. Y la víctima más importante, que se llama Femi, ¿no? Que me resulta a Femi, como más femenino,
se me iba siempre a mujer la primera víctima, ¿no? Y en sueño, capítulo 139, es fantástico este sueño, dice, sueño con Femi, no con el inanimado, sino con el Femi cuya sonrisa llenaba todo Instagram y cuya poesía conmemoro en mi mente. Intento comprender cómo se convirtió en víctima. Era arrogante, de eso no hay duda, pero los hombres apuestos y con talento suelen serlo. En su blog utilizaba un tono abrupto y cínico, no parecía tener demasiada paciencia con los idiotas. Sin embargo, como si estuviera en guerra consigo mismo, su poesía era traviesa y romántica. Era un hombre complejo, la clase de hombre que no habría sucumbido a los encantos de Ayola. En mi sueño, él se reclina en la silla y me pregunta qué voy a hacer. ¿Sobre qué? Ella no va a parar, lo sabes, ¿no? Fue en legítima defensa. Eso tú no te lo crees, me regaña meneando la cabeza débilmente. Se levanta y empieza a alejarse de mí. Yo lo sigo porque ¿qué puedo hacer si no? Quiero despertarme, pero también quiero ver a dónde me llevará. Resulta que quiere visitar el lugar donde murió. Nos quedamos mirando su cuerpo, su completa indefensión. Además, esta idea, ¿no? En general, es el asesino que vuelve al lugar del crimen en el género policial. Y aquí es el asesinado que vuelve al lugar del crimen, en el sueño de la hermana, ¿no? Y entonces, a su lado, en el suelo, está la navaja que ella lleva encima y con la que derrama sangre. La escondió antes de que yo llegara, pero en mi sueño la veo tan clara como el agua. Él me pregunta si podría haber hecho algo de otra manera. Y acá está la respuesta. Podrías haberla visto tal como era. ¿Qué significa esa frase? Podrías haberla visto tal como era. Es una frase genial, tan simple, porque en realidad lo que está diciendo, si todos viésemos o pudiésemos ver a las personas tal como son, nada ocurriría de todo lo que nos ocurre. Por eso digo, la simpleza por momentos que tiene esta novela, y jugando con ese borde, digamos, un poco así sangriento, es muy interesante. Si tienen algo, yo interrumpo, no quiero dejar pasar. Por momentos también hay algunos capítulos que me hicieron acordar con cierta la premeditación, sobre todo el final, ¿no? El cierre, la resolución del cierre me hizo acordar hasta a Emma Suns planificando su crimen, ¿no? El juego de cambiar unas cositas de lugar y que, sin embargo, la verdad mantenga su rostro de verdad, o de verosimilitud, más bien. En el capítulo helado, que les mencioné antes, 140, más bien página 141, ¿y qué abajo, no? ¿Y qué si la asesina? Porque en un momento dado es fantástico que aparezca la hermana de Femi, ¿no? Del muerto, a último momento en relación al final, no tal, sí, hacia la segunda parte de la novela, que viene buscando la verdad de su hermano desaparecido, sabiendo que ellas están involucradas en ese asesinato, pero en ese que supone asesinato, pero no tiene pruebas y va a buscarlas. Las va a buscar y la asesina está cómodamente comiendo su helado, ¿no? Y le hace preguntas, y entonces ella deja de comer helado. Acá hay un rasgo de humor fino, delicado. Cuando ella deja de comer helado, cuando le hace esas preguntas, y dice arriba, ¿no? En la página 141, hace una pausa y deja de lamer. No porque le conmuevan las palabras de Peju, sino porque es consciente de que en presencia de alguien que está de duelo,
lo correcto es dejar de hacer lo que se está haciendo. Sí. Pequeña idea, graciosa. En la página 140, Silvia. 141. Ah, perdón. Mismo capítulo, pero 141. Eso por un lado. Y ella, que fue su asesina, le dice a la hermana, todo se solucionará. Al final, todo se solucionará. Y el último párrafo. ¿Tiene alguna importancia quién esté consolando a Peju? Lo hecho, hecho está. ¿Y qué si la asesina de su hermano es la única capaz de hablarle con franqueza sobre la posibilidad de que esté muerto? Peju necesitaba que alguien la liberara de la carga abrumadora de tener esperanzas de que Femi siguiera vivo, y ella ha sido la única dispuesta a hacerlo. Ayola sigue dándole palmaditas en la espalda mientras mira con resignación el helado que gotea en la carretera. Qué bueno. Está muy bien contado, o sea, hasta se nota acá Ay, perdí la luz. Sí, Bueno, liberarla eso. de la carga de tener esperanza. La infancia que Sí. habían tenido también, ¿no? Digo, esta cosa de que todo el tiempo la defendió. Y ella va por la vida como comer helado. Claro. Tenía- Pero bueno, difícil, también como dice claro. Marina, ¿no? La carga de tener una esperanza de que esté vivo, hasta más vale que el asesino mismo te diga que no hay más, que no estará, que no lo está. ¿Quién mejor que el asesino puede llegar a ratificar la muerte de ese ser esperado? Uf, Ella misma, si bien ganó varios premios en festivales, digamos, de policial y de novela criminal, ella no considera esta novela un policial. Ella la considera una novela, como se suele decir literariamente, noir. Negra. Que bueno, es pero un tiene un préstamo. poco de negro. Es un préstamo del género, porque la novela negra siempre se asocia al policial negro de los años 30, o que arranca en los años 30, ¿no? En 1930. Pero tiene algo de policial, lo que pasa es que la perspectiva de la hermana como narradora en primera persona modifica un poco las reglas del género. No hay ni detective, digamos, Claro. es general la novela policial, por más negra que sea, siempre está el detective. Y en este caso la narradora ni siquiera es la asesina, porque también hay novelas policiales narradas por el asesino, ¿no? Desde Ripley, por ejemplo, ¿no? El asesino de Patricia Highsmith. Esta es una narración tercerizada muy, muy interesante desde el punto de vista del lazo entre ellas. Después también quería felicitarla a Brenda porque la corrección, evidentemente, fue un trabajo importantísimo desde el punto de vista de nuestra lengua más cercana, sin tener los españolismos. Entonces está muy, muy liviana la lectura, se hace muy atractiva. Así que bueno, ya que estás ahí, Brenda. Gracias, buenísimo. Silvia. Nada, para mí es como un orgullo que vos la hayas leído, que te haya parecido eso. Yo decía, bueno, ¿qué le va a parecer a Silvia cuando la lee? Así que eso está bueno, más que nada para no hacer densa la lectura y que sea como más cercana al modo en que tenemos de hablar, en Latinoamérica en general, pero eso está bueno que se empiece como a visibilizar más. Sí, además, digamos, tampoco caíste en volverlo completamente argentino. Entonces, una mínima distancia resulta interesante, tratándose de una autora que no es argentina. Claro.
si fuera una autora argentina, bienvenidos todos nuestros localismos, pero volver tan local una autora que es de Nigeria, encontraste un punto ahí, un punto medio buenísimo. Así que bueno, lo quería decir. Y la frase de Jim Son dos Morrison, cositas, perdón. ¿Brenda la tradujo? No, ahí vamos a explicar muy brevemente cómo es la dinámica. El libro viene de España, porque es una editorial española, que está, el libro está escrito originalmente en inglés, y hay un traductor en España, o una traductora creo que es, que la traduce al español. El tema es que nos llega a nosotros, por barco, muy, pero muy, con mucho españolismo, mucho vosotros, muchas palabras, bueno, ya de los verbos, ¿no? Como con muchas frases. Entonces, para imprimirla en Argentina, le propusimos a la editora pasarla a algo más cercano a nuestro latinoamericano. Más rioplatense. Exacto, hacerle una revisión de la traducción. A mí, yo lo que hago es tomar la traducción española y hacerle algunas modificaciones. Es una corrección, no es una genial, traducción. lo hiciste genial, Muy Sí. Gracias. Y a Silvia le quería preguntar, Genial. porque se quedó cuando iba a hablar de Tate, y después alguien comentó algo y te quedaste ahí en el medio. Dijiste, Tate está en el medio, como alguien que entró, y después no dijiste más nada. Sí, en un momento dado, por ejemplo, en la página 120, me interesaba cuando están Ayola y Tate, ¿no? Ese último párrafo, que también me parece increíble. A lo largo de la noche me van llegando destellos de los dos riendo juntos al lado de la ponchera, ¿no? Como ella los visualiza, de qué manera va trabajando esa relación. Ahora me viene otro cuento que estamos también leyendo en el grupo de argentinos, donde hay dos hermanas. Ahora me están apareciendo todas las hermanas y los complot de hermanas en la literatura. Sombras sobre vidrio esmerilado, de Saer. Cuando ella, enamoradísima del protagonista de, ya voy a sacarlo, Leopoldo, la que narra, está en primera persona también, es un cuento en primera persona, la que narra está enamoradísima de Leopoldo hasta que se percata de que Leopoldo está muerto por la hermana, por no decir caliente, por la hermana, en una escena inolvidable contada por Saer en la playa donde están los tres, ¿no? Y entonces reverbera eso que imagina entre ellos dos, que es un poco lo que voy a leer ahora de la hermana, ¿no? Dice, a lo largo de la noche me van llegando destellos de los dos riendo juntos al lado de la ponchera, besándose en las escaleras, dándose tarta el uno al otro en la pista de baile, hasta que no puedo más. Tomo un chal de un cajón y salgo de casa. Aún hace buen tiempo, pero me abrazo por debajo de la tela. Necesito hablar con alguien, con cualquiera, con alguien que no sea Mutar. Una vez me planteé hacer terapia. Esto es genial. Una vez me planteé hacer terapia. Pero Hollywood ha revelado que los psicólogos tienen el deber de romper el secreto profesional si está en juego la vida del paciente o de otra persona. Claro, no puede hacer terapia. Tengo la sensación de que si me decidiera a hablar sobre Ayola, el secreto se rompería en 5 minutos. ¿No hay un mundo posible en que nadie muere y ella no tiene que ir a la cárcel? Es genial, ¿no? Porque ahí uno es congoja también es congoja. Quizá podría ir a un psicólogo y eludir los asesinatos. Solo con que le hablara de Tad y de Ayola y de lo mala que me pone verlos juntos, ya me daría para un montón de sesiones. ¿Te gusta?, me preguntó ella. No, Ayola, lo amo. ¿No? Esos cortes así que tiene la narración que de algún modo van revelando la posición subjetiva de cada uno de ellos. Y también la cita, que yo no la conocía, confieso, aunque soy bastante lectora de algunas letras de Jim Morrison, pero la cita de Jim Morrison es increíble.
No sé si la masticaron lo Bueno. suficiente. No. Está en la página 148. Arriba, la voy a leer, ¿eh? Página 148, primer párrafo. Esperen que veo de dónde venimos. Bueno, es una conversación, vieron que trabaja muchísimo, Ojinkan Brightwhite trabaja muy bien todo lo que es el plano dialógico, ¿no?, de la novela. Que no es nada fácil trabajar los diálogos en una novela, sobre todo porque son diálogos, en casi todas las escenas hay diálogos, y se modifica muchísimo la interlocución según quien aparezca, y ella apela al diálogo como manera de poner en escena el trauma de estas hermanas. Que finalmente el trauma es la entrega que hace el padre, ¿no? Como un padre entrega a su hija y cómo además la castiga desnudándola. Tremendo. Pero la frase, frente a este núcleo familiar tan dañado, porque es un núcleo familiar terrible, vieron como los dos libros de Cocteau, ¿no? Uno se llama Los padres terribles y el otro se llama Los hijos terribles. Son dos grandes libros de la historia del siglo XX de Jean Cocteau, ¿no? De los dos lados, ¿no? Los padres terribles y los niños terribles. Una es novela, otra es obra de teatro. En este caso, la frase de Morrison frente a esta familia que ella cita es: vamos, date una vuelta por el pabellón de maternidad. Todavía no empezó la frase, ¿eh? Está contextualizándola. Date una vuelta por el pabellón de maternidad. Todos esos padres sonrientes junto a sus recién nacidos, asesinos y víctimas, todos y cada uno de ellos. Ahora viene la cita de Morrison. Los padres y parientes más cariñosos cometen asesinatos con una sonrisa en la cara. Nos obligan a destruir a la persona que realmente somos. Un tipo de asesinato sutil. Está decretando a todos los padres como asesinos. Por eso tiene sentido la frase que ella encuentra en sueños, cuando le pregunta el asesinado, ¿cómo lo podría haber evitado? Dejando que sea quien es. Y frente a la mirada de los padres, jamás uno puede saber quién es, porque es determinado por esas miradas. Y en ese sentido, la frase de Morrison cabe justo para esta novela. Bueno, no sé qué les pareció, si me gustaría recibir, me puse dicharachera. A mí me encantó, la verdad que me encanta la selección de libros que están haciendo, me encantó, me la leí, era como, me encantó, es una facilidad para leerla, la traducción me pareció buenísima, Brenda. No sabía que era así, que venía, que se tomaban todo ese trabajo, qué genial, aparte, pero me encantó. Ahora, ¿Habrá un novela, continuará? ¿Habrá un continuará ay, con este quinto asesinato del final? porque termina así, como, uff, ¿y esto va a seguir? Porque él sobrevive a todo eso, digo, podía declarar. A mí me encantó, la verdad que la selección que hacen es fabulosa, me encantó. Me encantó. Muy buena. Esperando septiembre. Qué bueno que sea como una especie de... Sí, Hola, hola. hola María. María de la Soya. Termina con un nuevo galán, le presentan. Eso está fantástico. Esto sigue.
Final abierto, ya sabemos cómo sigue, que ya se anticipa. A mí Para la temporada 2. Claro. A mí me gustó mucho que fuera en Nigeria, porque debo reconocer que, como muchas personas, desconozco bastante de los países africanos. Y me encantó, por supuesto que Lagos sí, porque Lagos hasta pensaba que era la capital, pero googleando vi que no es la capital, es la ciudad más poblada, pero no la capital. Sí. Y me encantó ver este corte de mujeres que pertenecen a una clase social que no es en la que uno piensa cuando uno piensa en África, y en la mujer africana. Ellas son de clase social media, media alta. Las Sí. chicas tienen cada una su dormitorio con su baño. Cuando ella habla de que hace tanto calor que no le molesta que la hermana le use el baño de ella, están, a pesar de que el padre falleció y no las dejó tan bien como estaban antes, están muy bien en la situación económica, y me gustó mucho poder pensar personajes que se salen de lo que uno suele leer en las novelas. Me apasionó, me gustó mucho de Yoruba, yo soy profesora de idiomas, así que todo lo de idiomas me encantó. Esta sonoridad que vos decís que le deja a la traductora, le deja esas palabritas que son evidentemente o esas vocales que usan, le debe dar mucho sonido, mucha melodía al lenguaje, le da esa cosa de oralidad preciosa. Y sí, se utiliza mucho Yoruba, lo utiliza mucho en la novela para lo que es muy familiar, el trato entre hermanas. Cuando hablan de comida, utilizan palabras Yoruba. Y cuando hablan con los empleados, es como que también, o con la gente que no pertenece a la clase social de ella. Como que ella se inglés y el resto Yoruba. Cosas que también vemos en nuestra tierra, en Latinoamérica, porque ustedes son rioplatenses, pero yo soy neuquina. No, soy cordobesa viviendo en Neuquén. Y los pueblos originarios sí se hablan entre ellos en sus lenguas, tanto el com como acá el mapuche, y lo ves a eso, y es de clase, marca clase. Cuando están con el Winca, tratan de hablar en español, para que no se les note que son por toda la discriminación que ya sabemos que hay. A mí me pareció interesantísimo, y las costumbres, peinado sobre el que leí, peinado careta que se hace la mujer, la madre, y que está esperando la aprobación de esa hija tan bonita, y hasta que la hija no le dice que se ve bien, no se queda tranquila. Ese peinado que hacen, que es para una ceremonia yoruba que es de culto a la maternidad y al poder femenino. Y esta es una novela de mucho culto al poder femenino, porque son esas tres mujeres que crean una, aunque sean distintas, que crean una alianza que al final la de las dos hermanas está muy puesta, muy evidente, que me gustó. Yo no digo que sea esta cosa, no es la moda de las novelas feministas, para nada, pero ahí está la fuerza femenina, y justamente tomada de algo muy antiguo, como son las costumbres de los pueblos africanos, porque esta costumbre, estas fiestas que hacen en donde las mujeres van con esas caretas que están en la cabeza, en realidad, porque la cara va cubierta con un velo, es una costumbre que tiene siglos, y la gente lo sigue haciendo. Ese sincretismo que por ahí sí lo vemos nosotros en el noroeste, en el noreste, que el blanco también toma algunas de esas costumbres, pero que sí, como vos decís, en Argentina se ha perdido bastante. Me gustó muchísimo el contexto. La historia me pareció interesantísima, ese plot twist del final, es como vos decís, para una película, está muy bien, está genial, pero me encantó también ese contexto nigeriano. Sí, además, esta cuestión de no convertirse en una novela cliché, ¿no? De lo que uno puede esperar de Nigeria y la marginalidad, sino que jugar con las costumbres y alterarlas al mismo tiempo. No, muy... Identificás el acto de corrupción de ella manejando en la ruta, que el policía espera la coima. Pues, sí. ¿Qué universales somos los seres humanos? Entonces, ay, total, es cierto, me he olvidado de eso, es verdad. Sí. Bueno, yo estuve viendo la serie esta ucraniana en la que trabaja Zelensky, de Servidor del Pueblo, y Ucrania parece Argentina, es impresionante, todas las cosas que pasan.
Pero bueno, me hiciste acordar, por ejemplo, Roabastos, que Roabastos incluye muchísimo guaraní en todas sus novelas, ¿no? Es tan bello leer Roabastos, porque uno enseguida encuentra esa otra lengua que viene a hablar, ¿no? Así que bueno, qué suerte que hemos pasado por una novela tan distinta y al mismo tiempo que nos guste, ¿no? Porque lo diferente no necesariamente habla habla de nuestra amplitud, en todo caso. Habla de nuestra amplitud. Sumamente ecléctico aparte, porque venimos como de cosas muy diferentes, es muy bueno. Sí. Pero bueno, realmente lo que más destaco y que siempre me parece que es como la vara con la que uno distingue lo muy diferente, es, aunque no parezca, la prosa, cierta lírica en la prosa. Hasta en esta novela se permite incluir poemas. Vieron que están los poemas. Sí. Pero no pierde, a pesar de la velocidad que tiene, a pesar de la cuestión negra, y por momentos muy impactante, no pierde la lengua, la creación de lengua, que creo que es el lazo fundamental que tenemos los lectores y las lectoras con la ficción. Sí, bueno. Perdón. Sí, Karina. No, que a mí no me gustaría que hubiera una continuación de la novela, porque para mí ya la novela está completa cuando en el final ella dice que a Yula la necesita más de lo que ella necesita sus manos inmaculadas. Y en realidad todo antes pasó, el tema de Tade, que su hermana resultó herida por culpa de ella, de que entonces es como que si llega a haber una continuación va a perder ese humor negro justamente. Exacto. Y ese que es lo que yo veo de esta novela, ¿no? De la esencia. Además, la novela termina prácticamente con un capítulo que se titula Verdad. Verdad. Bueno, no voy a decir qué tenemos para la próxima, pero es un libro precioso. En todo sentido, al tacto también. ¿Cómo es? No se dice. No, que se pierde la magia. Es también precioso. Precioso. Digo, en relación, ya desde el tacto, veremos qué hay adentro, Bueno. Ya estará por llegar. Exacto. Ay, no, yo tengo que ya pagar, hacer la transferencia, porque me agarra un ataque. Aparte me mata, porque Gracias, gracias, Silvia, gracias por a todas. Me gustó mucho la cubierta también. Sí, la edición esta de Alfa Decay. La edición es Chao, preciosa. Jennifer. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chau. Chao.